El ejercicio número 2 de nuestro ejercitario 4 nos pide determinar en un dispositivo cilindro émbolo que contiene 50 kilogramos de agua a 150 kilopascal y 25 grados centígrados. Nos habla que tiene un área, o sea, la sección transversal del émbolo es de 0,1 metros cuadrados. Se transfiere calor al agua, con lo que parte de ella se evapora y se expande. Cuando el volumen alcanza 0,2 metros cúbicos, el émbolo alcanza un resorte lineal cuya constante de resorte es de 100 kN por metro. Ahí en el ejercitario dice 10 kN por metro, corrijan, 100 kN por metro. Se transfiere más calor al agua hasta que el émbolo avanza 20 centímetros más. Nos pide determinar la presión y la temperatura final, el trabajo realizado durante este proceso y el diagrama P versus V respecto de las líneas de saturación. Claramente, si nosotros en el gráfico esquemático tenemos una situación inicial donde nos da las condiciones iniciales, la presión y la temperatura, una masa, nuestro fluido de trabajo es agua, nos da la sección del émbolo, también nos da el volumen inicial que es 0,2, nos da una situación inicial. Luego nos dice que se transfiere calor al émbolo y esto se expande hasta entrar en contacto con el resorte. Cuando entra en contacto con el resorte nos habla de un volumen de 0,2 metros cúbicos. Luego nos dice que se sigue aportando calor hasta que el émbolo se desplaza 20 centímetros más. Nos da la constante de resorte que es de 100 kN por metro y nos pide el ítem a la presión final y la temperatura final. Se identifican tres procesos: el proceso inicial, el proceso en el estado 2 sería cuando nuestro émbolo toca el resorte, y el tercer estado, que sería el estado final, cuando ya con la acción del resorte contra el émbolo por la acción del calor se sigue expandiendo y llega a nos dice que se desplaza 20 centímetros más. Ok, entonces lo primero que debemos hacer es analizar los distintos estados que tenemos. En el primer caso, o sea, el estado inicial, nosotros tenemos una presión de 150 kilopascal y una temperatura de 25 grados centígrados. Recuerden siempre que nosotros consideramos siempre saturado y luego demostramos en qué estado está. Para el estado, entonces decimos que además, acuérdense que siempre que tengamos presión y temperatura tratemos de utilizar los valores de temperatura. ¿Por qué? Porque todos los fluidos son más sensibles a las variaciones de temperatura que de presión o que otras propiedades. Por tanto, para la temperatura de 25 grados centígrados de A.4, ¿sí?, observamos que la presión en el estado 1 de 150 kilopascal es mayor que la presión de saturación. Si nuestra presión es mayor, entonces estaría en este punto, que es la zona del líquido comprimido, ¿sí? Entonces, para el líquido comprimido nos vamos a A.7, que es la tabla en la cual tenemos todos los valores para ese estado. Pero que nos percatamos que está tabulado a partir de una presión de 5 megapascal, ¿sí? ¿Qué pasa? Nuestra presión inicial es de 150 kilopascal. Entonces ahí utilizamos la consideración de que de la tabla A.4 el volumen inicial de nuestro fluido de trabajo se considera o se asume que es el volumen como líquido saturado a la temperatura 1, que sería el valor de 0,01003 metros cúbicos por kilogramo. Y esto sería para todas las propiedades en ese estado. Sería la energía interna, la entalpía, la entropía. En este caso solo necesitamos el volumen específico inicial. Entonces, el volumen inicial, ¿cuál sería? Sería la masa del fluido que nos da el ejercicio por el volumen 1, y tenemos 0,05 metros cúbicos. Ok, tenemos identificado todo referente al estado 1. En el estado 2, ¿qué pasa? Se le da calor a nuestro sistema, esto se empieza a expandir y nos dice que cuando el resorte entra en ese contacto íntimo con el émbolo tenemos 0,2 metros cúbicos el volumen de nuestro sistema. Entonces,
si la presión, o sea, por acción del calor esto se empieza a expandir, la presión externa va, digamos, contrarrestando el proceso de expansión y esto se mueve de manera tal que esto se mantiene en equilibrio hasta que entre en contacto con el resorte, donde habría otra fuerza externa que haría variar la presión de manera lineal, porque el resorte es lineal, ¿ok? Entonces en el estado 2, la presión, ¿cuál sería el otro valor de comparación para poder terminar nuestro estado? Necesitamos saber en qué estado está, ¿sí? Entonces, una de las propiedades que tenemos es el volumen específico. ¿Por qué? Porque como tenemos el volumen total, la masa es un sistema cerrado que no pierde ni gana masa, no es un volumen de control, entonces podemos determinar el volumen específico que ya lo tenemos, sería 0,004 metros cúbicos por kilogramo. ¿Cuál sería el otro? Y sería la presión. ¿Por qué? Porque la presión se mantendría constante hasta este punto. Entonces, la presión, con estos dos valores nosotros volvemos a analizar, suponemos un estado de saturación y luego demostramos en qué estado está. Entonces, como acá no tenemos temperatura, entonces de A.5, ¿sí? para un volumen específico de 0,4 vemos que el volumen 2, que es 0,04, está entre los límites de volumen como líquido saturado y volumen como vapor saturado, que serían estos puntos. Entonces, nuestro punto 2 se encuentra aquí, ¿sí? Zona de mezcla saturada. Entonces ya lo determinamos la zona. Y el estado 3 nos dice que una vez que entra en contacto vuelve a expandir 20 centímetros más. Vuelve a expandirse 20 centímetros más. Entonces, podemos determinar que el delta B para ese punto sería el desplazamiento por el área, que sería el volumen, desplazamiento por el área del émbolo, ¿sí? Entonces tenemos que sería 0,2 por 0,1 que es 0,2 que es el dato por 0,1 que es dato también, ¿sí? Y al final tenemos 0,02 metros cúbicos que sería el volumen extra que se desplaza. El volumen final, ¿a cuál va a ser igual? Este volumen 3 va a ser al volumen inicial más lo que se desplaza en esos 0,02 centímetros. Entonces el volumen inicial ya lo tenemos, que nos da que es 0,2, ¿sí? Y el volumen final va a ser el delta B que calculamos recién. Al final tenemos 0,023, que sería este valor. Con este valor, ¿cómo nosotros podemos calcular? Ya tenemos el volumen, sabemos que podríamos determinar el volumen específico en el estado 3, que sería al final el volumen calculado dividido la masa. Entonces, para la presión, que es la otra propiedad que podemos determinar para poder saber en qué estado está, entonces sabemos que la fuerza del resorte es K por X. Al final tenemos una fuerza del resorte de 20 kN, ¿sí? Y con eso podemos sacar un valor de la presión, que también va a ser igual a la presión que ejerce nuestro sistema, ¿sí? Haciendo el diagrama del cuerpo libre de esto, vamos a ver que la presión que ejerce nuestro sistema va a ser igual a la presión que va ejerciendo por la fuerza del resorte durante la expansión debido a la compresión del mismo. Entonces, fuerza del resorte sobre área, que tenemos los datos, 20 calculados, podemos sacar una presión de 200 kN. Entonces, si nosotros sabemos que esta presión está dada en este punto, ¿cuál sería la presión que nosotros tendríamos al final de este proceso? Sería la presión inicial más la presión ejercida por el resorte. Entonces, esa presión al final vamos a tener una presión final de 350 kilopascal en este punto. Fíjense que esto es debido al resorte, ¿sí? Entonces, el volumen específico 3 podemos calcularlo, ¿sí? Y finalmente volvemos a decir, bueno, ¿en qué estado está? Entonces considero saturado y demuestro en qué estado está. Como tengo los valores que son propiedades intensivas independientes, la presión en este punto y el volumen específico, voy en la tabla A.5 para una presión de 350 kilopascal y observo nuevamente que el volumen 3 está entre los límites de líquido saturado y vapor saturado, por tanto está en zona de mezcla. Cuando ya sé en qué estado está, puedo determinar, a nosotros nos está pidiendo la temperatura final. ¿Y cuál va a ser la temperatura final si está en zona de mezcla saturada? Va a ser la temperatura de saturación. ¿Por qué? Porque para cada valor de presión yo tengo una temperatura de saturación durante el proceso de cambio de fase. Y si está en zona de mezcla, directamente la temperatura 3 sería la que nos da la tabla para esta presión, que sería 138,86 grados centígrados.
En el ítem B nos pide el trabajo realizado durante este proceso. Nosotros sabemos que podemos determinar directamente, ¿verdad?, de este gráfico P versus B, que al final el área bajo la curva nos daría el trabajo del proceso. ¿Por qué es fácil, verdad? Porque nosotros tenemos que el trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿sí? Si la fuerza tenemos que va a ser la fuerza del resorte, o sea, la fuerza sabemos que también está dado por P, ¿verdad? P por X, ¿verdad? O sea, P por B, ¿sí? Fuerza, a ver, P por área, ¿sí? La fuerza del resorte, la presión es fuerza sobre área, queda P por área, por la distancia. ¿Y esto qué es? Volumen. Entonces nos queda P por B, volumen. Entonces el trabajo al final va a ser igual una presión por diferencial B. Y la integral de esto nos da trabajo. Entonces, podemos, el área bajo la curva siempre nos va a dar trabajo. Entonces, si nosotros observamos, ¿cuál sería? Sería el trabajo de 1 a 2, que es el trabajo de expansión, y después el trabajo de 2 a 3, que sería el trabajo que realiza el resorte o nuestro sistema sobre el resorte, ¿sí? Entonces vamos a tener que 150, ¿verdad?, por 0,02 menos 0,05 es esta área, ¿sí?, largo por ancho, y obtenemos 22,5. Y lo mismo en esta zona podremos obtener, ¿sí? Sería de este, sería 350, ¿sí? 350, base mayor, más base menor, 150, ¿sí?, por la altura, que sería la diferencia de este menos este, ¿sí?, dividido 2, tenemos 5 kilojoules. Finalmente el trabajo sería la suma de estas dos áreas, que nos daría un valor de 27,5 kilojoules. Finalmente nos pide el diagrama P versus B, que ya lo hemos trazado aquí, en donde tenemos la línea de saturación, tenemos identificados nuestros 3 puntos. El primer punto que está con la zona de líquido comprimido, el segundo punto que está en la zona de mezcla, y el tercer punto que también está en la zona de mezcla, con los distintos valores. Este es P versus B. Entonces tenemos el volumen dividido la masa, que nos da volumen específico. Tenemos las distintas líneas isotermas y también las presiones. Es importante que determinen en cada estado, en cada proceso, durante el proceso, los distintos estados, de manera a poder graficar, digamos, el proceso en un diagrama, ya sea P versus B o T versus B.